¿Qué tal, familia de los grupos Crece y a todos los que nos están acompañando también, familia de Trigo y Miel? Estamos avanzando en esta serie que tiene que ver con emociones sanas. Y hemos sido muy bendecidos en tantas ocasiones, a través de tantas enseñanzas con diferentes personas, donde hemos aprendido cómo llevar, cómo tener emociones sanas, emociones saludables. Y tengo la oportunidad de hacerlo el día de hoy, así que estoy muy emocionado porque personalmente te quiero decir que lo que vamos a hablar es algo con lo que Dios ha estado trabajando conmigo. Y creo que como me ha ayudado a mí, no digo que sea el experto en esto, pero creo que nos puede ayudar a todos los que estamos presentes. Bueno, quiero poner esto como base. Las emociones son parte de la vida del ser humano. O sea, por ser hombres, por ser personas, Dios nos creó con emociones. Y podemos entender, saber que hay emociones o podemos categorizarlas en emociones positivas y emociones negativas en base a la sensación que producen en uno, ¿no? Hay emociones que nos hacen sentir bien, nos dan fuerza, nos animan, ¿verdad? Pero también hay otras emociones que nos decaen, etcétera. Ahora, no por eso significa que son emociones malas, ¿verdad? Porque todas las emociones son una reacción, ya hablábamos de eso antes, que tenemos a ciertas cosas que pasan. Pero también quiero decir esto, que en estos tiempos es muy frecuente escuchar el término tóxico. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que la novia tóxica, que la suegra tóxica, que el trabajo tóxico, que el compañero tóxico. O sea, hay un montón de cosas tóxicas, incluyendo las emociones. Y cuando hablamos de lo tóxico, se asocia con algo malo, algo que produce una secuela mala o que puede dañarnos a la larga. Por lo tanto, pudiéramos decir que las emociones tóxicas son aquellas que tienen el potencial de destruirnos y afectar a todos los que están cerca de nosotros. Entonces, hay emociones que si permitimos que permanezcan, que duren mucho tiempo en nuestra vida, esas pueden afectarnos, nos pueden destruir por dentro y pueden afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si tú pones en Google, ¿verdad?, que es el buscador más usado, pones emociones tóxicas o ejemplos de emociones tóxicas, seguramente te va a aparecer algo así como la vergüenza, la ansiedad, la angustia, la insatisfacción constante, es decir, nada te llena, la envidia, el miedo constante, la frustración. Y yo creo que si somos muy honestos, todos nos hemos relacionado con alguno de estos, hemos experimentado alguno de estos. Y más yo creo que estas emociones tóxicas, dañinas, ¿verdad?, salen más en un mundo donde nada se ve claro. No sabemos cuándo las cosas van a mejorar. Muchos tenemos la esperanza de que vuelvan a ser las cosas como antes. Yo creo que las cosas ya no van a ser como antes, van a ser diferentes, pero eso no significa que malas. Pero ante todo esto que sucede, las noticias, lo que sentimos, pues se levantan todas estas emociones tóxicas que nos afectan. Y bueno, esto es muy constante en estos tiempos, ¿verdad? Porque se ha fortalecido por todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, todo lo que hemos vivido. Así como en tiempo de lluvia los mosquitos se fortalecen y crecen y son bien agresivos, ¿verdad? También en los tiempos que estamos viviendo las emociones tóxicas, ¿verdad?, han crecido y se están fortaleciendo y nos pueden destruir. Ahora, el problema no es tener emociones negativas, escucha, o las que categorizamos como negativas, más bien es eso, porque a veces pensamos que lo negativo es pues el enojo, pero a veces no está mal enojarse porque es una reacción. De hecho, Jesús se enojó, hay una porción de la Biblia donde Jesús se enojó, pero el problema está en darle rienda suelta a nuestras emociones, a tal grado que éstas tomen el control de nuestra vida. Y en base a estas emociones tóxicas, porque se vuelven tóxicas porque nos afectan y prolongadamente están dentro de nosotros, tomamos decisiones luego en base a eso. Eso es lo que está mal, que nos controlen y que tomemos decisiones en base a eso. Y lo increíble es que en la palabra de Dios, Dios que nos ama tanto, nos da la solución a esto. Y la solución es un fruto de Dios que se llama dominio propio. Quizás lo has escuchado, dominio
propio. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero enfocarme un poquito en esto, porque todos vamos a lidiar con emociones de diferentes tipos. No sé cuál sea lo que tú estés viviendo o la que estás sintiendo, la que te esté afectando más, pero si tú y yo aprendemos a desarrollar el dominio propio, o aprendemos qué es esto y nos tomamos de esto que está en la palabra, que es algo que Dios nos da para hacerle frente a muchas cosas, incluyendo las emociones tóxicas, entonces podemos vencerlas, podemos tener emociones sanas. ¿Qué es el dominio propio? Esta es la capacidad de someter nuestros pensamientos, emociones y sentimientos de tal manera que nuestra conducta sea correcta, sea apropiada. Lo voy a repetir. Dominio propio es la capacidad que tú y yo tenemos de someter lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Las emociones que nos llegan, que a veces no podemos controlar, pero las podemos someter, ¿verdad? Para tener una conducta correcta, una conducta apropiada. Y voy a hablar algunas verdades del dominio propio. El dominio propio, para empezar, podemos entender según la palabra que es un fruto, una consecuencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que cuando tú y yo estamos relacionándonos con Dios constantemente, esto es algo que nace en nosotros. ¿Y en qué me baso para decirte esto? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu, y está con E mayúscula, es amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en la Reina Valera, pero en otras versiones la templanza también es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice esta porción. Lo interesante es que el dominio propio, la capacidad de someter nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, es algo que está inherente, que nace, que se produce de manera natural en aquellos que nos relacionamos de una manera constante con Dios. Por lo tanto, es necesario tener una relación real y constante con Dios para que esto se pueda desarrollar y aprendamos a someter esas emociones tóxicas y tener emociones sanas. Sin una relación con Dios, escucha, no hay dominio propio, solo hay mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, la cual es buena, pero déjame decirte, no es en muchos casos suficiente. Hay muchas personas que por fuerza de voluntad, a base de querer, que son muy calzonudos, como luego dicen por ahí, logran hacer cosas impresionantes. Pero muchas veces la fuerza de voluntad no es suficiente. Es necesaria, pero a eso le añadimos el dominio propio que proviene de parte de Dios. Es lo que te quiero decir. Esto es algo que proviene, que lo tenemos gracias a Dios. Entonces, cuando se junta nuestra fuerza de voluntad con el dominio propio, ¡wow! Entonces sí podemos someter nuestras emociones y pensamientos. El dominio propio se vuelve algo natural para quien está en constante relación con Dios y se deja guiar por Él, se deja controlar por Él. Ahora, cuando aprendemos esto, que el dominio propio es una consecuencia, un fruto, todo fruto comienza pequeño, ¿verdad? Tú puedes ir a un árbol de limones, nosotros tenemos un árbol de limones en la casa, ¿verdad? Y cuando vamos a verlo, a veces vemos unas bolitas así, chiquitas, y sabemos que es un limón que está naciendo, pero está chiquito. Pero como todo fruto puede comenzar pequeño e inmaduro, pero con el tiempo, con la alimentación, a través, en este caso, de una relación con Dios, eso que es pequeño, ese limoncito que está pequeño, crece, madura y se hace jugoso, delicioso para hacer una rica y deliciosa agua de limón, entre otras cosas. Cuando dejamos que Dios nos controle y tenemos una relación con Él, el dominio propio puede ser al principio inmaduro, pequeño, pero va a crecer, va a mejorar y nos va a ayudar. Entonces, recuerda, número 1, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, número 2, el dominio propio, si es un fruto, se puede desarrollar y se puede mejorar. No solamente es que lo tengamos aquí, pues ya porque conozco a Dios, ya porque pues estoy leyendo la Biblia, ya lo tengo, entonces no. Se tiene que desarrollar. Tenemos que trabajarlo para que mejore. Dios nos da el fruto del dominio propio, pero escucha, es responsabilidad tuya y mía, de cada uno, el usarla y llevarlo a la madurez.
O sea, una cosa es que tú tengas dominio propio y otra cosa es que lo uses. Y otra cosa es que la uses y que la hagas crecer. Ese es el detalle para que nosotros aprendamos a tener emociones sanas, someter las emociones tóxicas. La forma de madurar un fruto del Espíritu, escucha, es a través del uso y de la disciplina. No hay manera de crecer en dominio propio si no lo hacemos, si no lo intentamos y fallamos, ¿verdad? Y también a través de la disciplina. La disciplina es la capacidad de una persona para poner en práctica una serie de principios que nos ayudan a tener orden y constancia para la ejecución de tareas, actividades, como cosas que nos propongamos en la vida. Entonces, a través de la disciplina que tú y yo nos esforzamos, somos constantes, somos conscientes, somos intencionales en hacerlo, es que podemos ayudar a crecer el dominio propio. Y cuando madura, es más fácil que cuando vengan las emociones tóxicas, venga aquello que nos pueda lastimar, aquello que nos quiera destruir desde adentro, lo podamos vencer. Ahora, ¿qué es lo contrario al dominio propio? Y esto lo vemos en algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, lo contrario al dominio propio para identificar es que ¿cómo sé si yo tengo dominio propio o no lo tengo? Bueno, vamos a ver lo opuesto que a veces nos ayuda a entenderlo. Lo contrario al dominio propio es reaccionar inmediatamente en base a una emoción. Por ejemplo, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en enojarse, airarse, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, de sus emociones, de sus pensamientos, es más fuerte, es mejor que el que llega a tomar una ciudad. ¡Wow! O sea, tomar una ciudad no es cualquier cosa. Algo fuerte, pues es algo que está ahí, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando aprendemos a someternos nuestro enojo o nos controlamos en no enojarnos rápidamente y nos controlamos en nuestras emociones, es mejor el que no reacciona inmediatamente. Y eso es lo contrario al dominio propio. Reaccionar inmediatamente es lo contrario, pero controlar, no dejarse llevar por el momento, no luego hablar lo que uno piensa, no luego reaccionar y querer golpearle, porque a veces te hacen cosas y quieres golpear a la persona, pero controlarse, eso es dominio propio. ¿Qué otra cosa es lo contrario al dominio propio? Permitir que una emoción dure demasiado tiempo. Todos podemos enojarnos, todos podemos sentirnos tristes. Yo diría, es de humanos, es natural. Jesús se puso triste, Jesús se enojó, pero el problema es que dejar que estas cosas nos controlen y duren demasiado tiempo. Efesios 4:26 dice, enójense, o dice la famosa palabra en Reina Valera, airaos, ¿verdad? Pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, o sea, no permitan que el enojo les dure todo un día, por ejemplo. Yo sé que hay veces que cuando pasa algo te enoja y te puede durar el coraje, ¿verdad? Lo traes atorado y te duermes y al día siguiente hasta amaneces tenso, entumido, no sé si les ha pasado, ¿verdad? A mí me pasa algunas veces, pero es porque tenemos una emoción que permitimos que durara tanto tiempo que ya incluso nos está afectando. Por eso la Biblia dice, puedes enojarte, es válido, pero no dejes que ese enojo, por ejemplo, dure tanto tiempo a tal grado que pase todo un día y tú no lo soluciones, tú no lo sometas, tú no lo cambies, con la ayuda de Dios, obviamente. Entonces, lo contrario al dominio propio es dejar que una emoción dure mucho tiempo. La solución es el dominio propio. ¿Qué otra cosa es lo contrario? Dejarse dominar por la emoción, que en base a esto tú reacciones. Dice 1 Corintios capítulo 6:12, y me llamó mucho la atención cómo termina este versículo, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, es lícito que te enojes, es lícito que te sientas triste, es lícito que te sientas alguna vez estresado por algo que está pasando. O sea, es lícito, pero no todas las cosas te convienen. Todas las cosas me son lícitas, fíjate, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Wow! O sea, aunque me es lícito hacer esto, tengo que ser consciente, es que no me conviene estar enojado, no me conviene no perdonar, no me conviene estar triste todo el momento, no me voy a dejar dominar por esta emoción, por esto que pasa, por esto que yo tengo de alguna manera la capacidad de hacerlo, el derecho, si lo pudiéramos decir así, pero no todo me conviene, entonces no voy a dejarme dominar. Lo contrario al dominio propio es dejarse dominar. ¿Cómo cambiamos eso? Desarrollando, aprendiendo
a desarrollar el dominio propio. ¿Qué otra cosa es lo contrario? Hablar sin pensar. A muchos de nosotros nos pasa eso, ¿no? Que a veces por el calor del momento, nuestra lengua es más rápida que nuestra cabeza, ¿verdad? Y ya dijimos algo y lastimamos a alguien. Dice Santiago capítulo 3, versículos 6 y 8. Y la lengua es un fuego. Fíjate cómo dice, un mundo de maldad. ¡Ay, jole! La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, como que luego Satanás le echa airecito como en el carbón, en el asador, ¿verdad? Para que se avive, le mete más a la lengua y ya dijiste algo que no, ya mentiste, ya lastimaste, etcétera. O sea, es inflamado por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doman. Y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el humano puede dominar lo que se proponga. Pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, algo que está dentro de nosotros, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero ahora escucha, qué interesante que cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, y pongo este ejemplo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros y somos bautizados, llenos de Él, ¿sabes cuál es una de las manifestaciones, de las evidencias? No digo que sea la única, pero es de las más comunes y de las principales, de que una persona es controlada por el Espíritu Santo, que empieza a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo toma control de tu lengua. Así como el infierno luego toma control de tu lengua para herir, para lastimar, para mentir, para engañar. Bueno, el Espíritu Santo toma control de tu lengua a tal grado que luego hablas cosas que no entiendes, pero que edifican a Dios, que edifican a las demás personas. Y eso es algo que está en la palabra de Dios. No me voy a meter tanto ahí, pero qué interesante. Lo contrario al dominio propio es hablar sin pensar. Pero alguien que tiene dominio propio siempre va a tener cuidado, ser prudente con lo que dice. Ahora, ¿cómo desarrollamos el dominio propio? Y voy a empezar a concluir esta enseñanza. Número 1, pues reconoce que te hace falta, ¿no? Yo creo que lo principal para poder cambiar algo, sea dominio propio, sea cualquier otra cosa, es reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo y que ciertamente quizás algo nos hace falta. En este caso, quizás el dominio propio nos haga falta. Aquí comienza todo cambio con la conciencia y el deseo, escucha, de querer dejar algo o hacer algo que es necesario. Entonces, número 1, reconoce que te hace falta. Número 2, busca a Dios y llénate de Él. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el dominio propio es una consecuencia de relación con Él. Pero ahora que eres consciente, búscalo todavía más intencionalmente para que eso se desarrolle en ti. Esta es la clave principal. Esa es la clave, el punto, la llave que podemos compartir. Busca a Dios y llénate de Él. Entre más lo busques, entre más te llenes de Él, más dominio propio aprenderás a desarrollar. Otra cosa es que nos va a ayudar a desarrollar el dominio propio es desarrollar disciplinas. El dominio propio es algo que puede ir creciendo y para esto pues puedes ayudarte con algunas disciplinas como por ejemplo respirar, el famoso cuenta hasta 10, ¿verdad? No reacciones, cuenta hasta 10 y aunque tú estás enchilado y quieres decirle de todo, respiras. Te tranquilizas o empiezas a contar 1, 2, 3, algunos hasta el 1000 porque lo necesitamos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando sientes hacer algo y te quieres dejar controlar por el momento, por algún pecado, por alguna sensación equivocada, haz ejercicio. Ya estaríamos bien cuadrados todos, ¿verdad? Bien fit todos, ¿verdad? Si hiciéramos eso. Pero bueno, creo que es una buena herramienta. O ponte metas, ¿verdad? Cuando pase esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a actuar de esta manera. Entonces, desarrolla disciplinas. Número 4, deja tu pasado atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? No te condenes cuando falles o has fallado. Vuélvelo a intentar. El dominio propio es algo que lo intentas y puedes fallar, de repente te sale, y ahí vas, como que ibas muy bien y de repente, chin, ya le dijiste lo que no, se te salió y bueno, no te condenes, ¿verdad? Tampoco te excuses, pues estoy en el proceso. Bueno, sí, claro, pero no te condenes, sino vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar hasta que el dominio propio sea algo que sea fortalecido en tu vida. Y número 5, que es muy práctico, rinde cuentas. Que haya alguien en tu vida, puede ser un amigo, puede ser tu esposo si estás casado, tu esposa, puede ser una autoridad, tu encargado de grupo crece, puede ser un mentor, un coach, no sé, ¿verdad? Ahora en estos tiempos hay tantas personas que nos ayudan o están en nuestra vida para ayudarnos, pero lo importante es que tengas a alguien que te acompañe en el proceso de mejorar. Alguien de tu confianza que te pueda retroalimentar, que te diga,
lo hiciste muy bien. Oye, te faltó. Oye, se te salió esto, ¿verdad? Alguien con toda la confianza que te pueda retroalimentar, a quien tú le digas y que pueda decirte, vas muy bien, porque lo que no podemos medir no lo podemos mejorar, ¿sí? Si no tenemos de alguna manera un estándar de cuánto hemos mejorado, pues a lo mejor ni nos damos cuenta o nos llegamos a desanimar. Pero si hay alguien que nos diga, que nos anima, que está con nosotros, vamos a lograr la meta. Eso es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, particularmente en nuestra relación con Dios, pero también en la vida práctica, ¿verdad? Hombre con hombre, me encanta lo que dice Proverbios 27, dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, familia, yo espero que esta enseñanza te bendiga, que aprendamos que ante las emociones que nos pueden dañar, nos pueden controlar, nos quieren afectar, esas famosas emociones tóxicas, tomemos mano de lo que la palabra de Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado, que es el dominio propio, que proviene de la relación con Dios y que lo podemos mejorar. Así que vamos a orar en esta hora para que podamos todos aquí ser conscientes y decir, Dios, ayúdame a controlarme, ayúdame a tener templanza, como está escrito en la Reina Valera, dominio propio, como es quizás un poco más entendido para muchos de nosotros. Ayúdame, quiero mejorar, no quiero que las emociones tomen control de mí, quiero disfrutar de las emociones porque las emociones le dan sabor a la vida, como la sal a la comida, ¿verdad? Que decimos, es que le falta sal a la comida. Bueno, así las emociones le dan sabor a la vida, pero no nos podemos dejar controlar por ellas. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido aprender de tu palabra y acerca de este fruto de tu espíritu, esta consecuencia de relacionarnos contigo. A veces no somos tan conscientes que en tu palabra tú nos has dado todo lo necesario para vivir una vida plena en abundancia. No que sea fácil, no que ya lo hayamos logrado todos, pero con tu ayuda si es posible. Espíritu Santo, danos la fuerza. Danos la conciencia, danos el ánimo y llénanos de tu espíritu, que cada vez que te busquemos te encontremos y estemos tan cerca de ti que aprendamos a controlarnos, que seamos cada vez más influenciados por ti y menos por nosotros mismos, a tal grado que cuando vengan emociones tóxicas, vengan emociones que nos quieren destruir, podamos reaccionar correctamente con dominio propio. Yo te ruego que esto sea una realidad en cada persona, en mi vida, porque yo también lo necesito, pero en cada uno de los que escuchamos esta breve enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos en la próxima, amigos. Vamos a seguir aprendiendo y bueno, también vendrán después muchas otras series donde estaremos aprendiendo mucho. No se desconecten de los grupos Crece y sigamos creciendo.